Bienvenidos a una nueva edición de este tutorial sobre la historia de la neurolingüística. Hoy vamos a referirnos al período clásico. Una vez más, en esta historia de la neurolingüística, vamos a estar apoyándonos en fuentes muy conocidas: Ardila, Benson, Kaplan, Candel, y vamos a concentrarnos hoy en el llamado período clásico, que abarca desde 1861 hasta 1945 convencionalmente. 1861 es un punto clave en el estudio de las relaciones sistemáticas entre lenguaje y cerebro, porque los estudios realizados hasta este momento solo ofrecían descripciones vagas del trastorno lingüístico, junto con muchas otras consecuencias de la lesión cerebral. No se examinaban hasta ese momento correlaciones entre el sitio de la lesión y el proceso lingüístico afectado. En particular, solía hablarse del lenguaje como un dominio uniforme, homogéneo, y no se habían ofrecido hasta ese momento caracterizaciones de qué componentes o qué subsistemas, para utilizar terminología más contemporánea, del sistema lingüístico se podían ver afectados ante el daño producido en determinada parte del tejido nervioso cerebral. Todo esto cambió cuando en 1861 un neurólogo francés llamado Pierre-Paul Broca comenzó a realizar algunas presentaciones y algunas publicaciones en las que documentaba sistemáticamente relaciones entre función o componente del sistema lingüístico afectado y área cerebral comprometida. Broca, a diferencia de otros neurólogos que trabajaron antes que él, como fue el caso de Gals y de Fluorin, estudia pacientes cerebrales. Es decir, a diferencia del método por el que se abogaba en la escuela frenológica, que consistía en observar el cráneo de personas que no tenían ninguna patología o trastorno evidente, Broca lo que proponía era estudiar primero clínica, conductualmente, pacientes que tenían alguna sintomatología o alguna patología manifiesta, para luego, post-mortem, una vez muertos los pacientes, poder exhumar el cerebro y ver qué parte de esa estructura se había visto afectada. El caso individual que da inicio a la fasiología contemporánea y, en cierto modo, a la neurolingüística en su conjunto, es el de el paciente Le Borgne, o también conocido como el señor Tom. Se trataba de un zapatero parisino de 51 años que a los 30 años sufrió un derrame cerebral. A consecuencia de la lesión producida, perdió la capacidad de hablar, pero su comprensión de enunciados lingüísticos se mantenía intacta. No podía armar oraciones complejas, ni tampoco podía expresarse en modalidad escrita, pero no presentaba déficits articulatorios, es decir, sus problemas para la producción espontánea del lenguaje no se debía a un problema de fonación o motriz, sino que respondía a un nivel de procesamiento más profundo, por decirlo de algún modo. Sin embargo, sí era capaz de emitir sonidos aislados, silbar y entonar melodías. El análisis post-mortem del cerebro del señor Tom, que a propósito recibió este nombre porque la única sílaba que podía producir con claridad era la sílaba Tom, se demostró que la lesión que producía esto estaba circunscripta a la tercera circunvolución frontal. Y en los 2 o 3 años posteriores a este informe, Broca presentó 8 casos similares. De este modo, Broca afirma que la facultad del lenguaje articulado, así se lo denominaba en esa época, residía en la tercera circunvolución frontal, en lo que hoy conocemos como el área de Broca. Y también fue Broca el que observó con gran intuición que los trastornos lingüísticos sobrevienen a lesiones izquierdas. Es decir, en la observación clínica de distintos pacientes, Broca observó que
los trastornos del lenguaje sobrevenían únicamente a lesiones focalizadas en el hemisferio izquierdo, mientras que lesiones análogas comparables en el hemisferio derecho no redundaban en trastornos del lenguaje. A la afectación de las habilidades lingüísticas, sobre todo las productivas, como observamos en el caso de el señor Tom, Broca se refiere a ellas como afemia, pero este término suscitó algunos debates dentro de la comunidad neurológica, y por último se terminó adoptando el término afasia, que proviene del griego y que significaría falta de o carencia de, y fasia habla, carencia de habla. El segundo capítulo en esta parte de la historia de la neurolingüística fue escrito por Karl Wernicke, un brillante neurólogo alemán que muy precozmente, a los 26 años, retomó o llevó más adelante la tarea inaugurada por Broca y realizó más estudios post-mortem y comenzó a documentar otros trastornos afásicos que sobrevenían a lesiones en otras partes del cerebro. Wernicke propuso una distinción entre dos tipos principales de afasia: la afasia motora, conmensurable a los a los patrones que hemos visto en el paciente TAM, por ejemplo, y las afasias sensoriales, que implicarían trastornos en el lenguaje receptivo, la discriminación fonológica y la comprensión en general. Además, teóricamente, sin tener casos que avalaran este postulado, Wernicke anticipó la existencia de un tercer tipo de afasia que denominó afasia de conducción y que surgiría mediante una desconexión de las fibras que conectan el área de Wernicke con el área de Broca. Según se documenta, algunos días después de que se anunciara, se anticipara la existencia de este síndrome, Wernicke tuvo acceso a un paciente que presentaba exactamente ese trastorno. Y respecto de la afasia sensorial, que hoy conocemos como afasia de Wernicke, de hecho, la principal observación fue que esta sobrevenía a lesiones en la circunvolución temporal superior, como podemos ver a modo de ilustración en la imagen. Wernicke afirma que cualquier comportamiento complejo no es producto de una única región cerebral, como por ejemplo afirmaban los frenólogos, sino de varias regiones interconectadas y especializadas en componentes particulares de esa función más compleja. En el caso del lenguaje, Wernicke postulaba que el área de Wernicke, él no le puso su propio nombre, sino que esta denominación surgió más adelante en la historia, se encargaría de la comprensión lingüística en general, mientras que el área de Broca sería la responsable de los procesos expresivos en el lenguaje. Y también postulaba Wernicke que estas regiones se verían conectadas por una vía neural que estaría dada, por lo menos en este modelo fundacional, por el fascículo arqueado o arcuato. Wernicke también comprendió que la existencia de grandes redes interconectadas de regiones especializadas, como las que gobiernan el lenguaje, nos permite experimentar la actividad mental como algo que no tiene solución de continuidad. Y también fue Wernicke, en este caso de la mano de Lichheim, el que comenzó a diseñar modelos visualmente explícitos de los sistemas de conexiones que proponía. Este es el modelo Wernicke-Lichheim, y lo que podemos observar aquí es que la M mayúscula representaría el centro de la información lingüística productiva, mientras que la A mayúscula se referiría al centro sensorial de información lingüística. La M mayúscula estaría dada por el área de Broca, mientras que la A mayúscula se encarnaría en el área de Wernicke. Y la B mayúscula que se puede observar arriba respondería a un centro conceptual. Esa B viene del alemán, Begriff. Si bien, bueno, tenemos que tomar esto con ciertos reparos, ya que no es cierto que exista un centro que represente la información conceptual. De hecho, no hay un centro único que represente la información de ningún tipo en el cerebro, pero tampoco es cierto que ni Wernicke ni Lichheim propusieran que los conceptos estaban localizados del mismo modo que las otras funciones.
También tenemos una M y una A minúsculas en la parte inferior del modelo que se refieren a la M a los procesos motores articulatorios que intervienen en la producción fisiológica, si se quiere, del lenguaje, y la A minúscula se refiere a los centros auditivos, ¿sí?, que permiten la percepción de sonidos provenientes del exterior. Así entonces, en este modelo se intentaba describir y predecir también cuáles serían las disfunciones que surgirían si las lesiones cerebrales comprometieran el área de Broca, por ejemplo, en el caso 1, el área de Wernicke en el caso 2, o el fascicular 4 en el caso 3, y así. Los localizacionistas, entonces, como Broca, como Wernicke, suponían que había áreas específicas del cerebro, que ellos denominaban centros, y que desempeñaban un papel esencial en aspectos particulares de la actividad psicológica. Lo que proponían entonces los localizacionistas era que distintas partes del cerebro se ocupaban cabalmente del procesamiento de distintos componentes del sistema lingüístico. Esto es una hipótesis mucho más refinada que la que proponían, por ejemplo, los frenólogos, pero vamos a ver que también debió ser sujeta a modificaciones en aras de la plausibilidad y la adecuación descriptiva. De estas observaciones de los localizacionistas surgen modelos que, incluso cuando son demasiado generales y no dan cuenta de la complejidad de las relaciones entre las conexiones cerebrales y las funciones lingüísticas a las que dan lugar, siguen teniendo un gran valor didáctico e incluso siguen teniendo cierto valor descriptivo y predictivo. De estos modelos surgen observaciones como las siguientes. El área de Broca controlaría la expresión del lenguaje, mientras que el área de Wernicke sería la que se encarga de procesar la información receptiva, la convergencia de información auditiva y visual, por ejemplo, mientras que estas dos áreas se verían conectadas, asociadas mediante el fascículo arqueado, cuya lesión daría lugar, en este modelo, a la afasia de conducción. Se trata entonces de una escuela muy influyente que, como decíamos, muchos de sus postulados se debieron rectificar, y eso fue posible mediante el avance y el desarrollo de nuevas técnicas que veremos más adelante, pero aún en la literatura contemporánea se puede vislumbrar el sustrato de estas disociaciones postuladas originalmente por los localizacionistas. A contrapelo de lo que proponían estos neurólogos, hubo otro conjunto de investigadores que abogaron por una concepción más holista del lenguaje y de las funciones cognitivas, y entre ellos podemos contar a Jackson, a Freud, a Marie, a Wilson, a Lashley, a Pick, a Weissenberg y McBride, a Webman y a Bay, por ejemplo, quienes interpretaban, decíamos, los trastornos de una concepción más holística y global sobre el cerebro, y proponían que los trastornos que uno podía observar en la práctica clínica reflejaban no solamente el efecto de la lesión en un sitio particular, sino también los cambios globales que el cerebro tenía que llevar a cabo para mantener algún nivel de funcionalidad luego de dicha lesión. Los holistas, de hecho, criticaban a los localizacionistas como dibujantes de diagramas, con cierto desdén, y algunos de ellos llegaron a ser particularmente frontales en su oposición a la escuela localizacionista. Por ejemplo, Pierre Marie en 1906 presentó un artículo que se titulaba "La tercera circunvolución frontal no desempeña ningún papel especial en las funciones del lenguaje", en un ataque abierto, frontal y declarado contra uno de los principales postulados de los localizacionistas. En el caso del holismo, estos investigadores enfatizaban las correlaciones psicológicas por sobre las anatomotopográficas, de modo que estaban más interesados en la sintomatología funcional de los pacientes que en la especificación de los sustratos biológicos específicos de una y otra disfunción. Así entonces, podríamos decir que el siglo XX termina, o digamos este periodo clásico, mejor dicho, termina con una impronta o con un color holista, pero vamos a ver que a partir de 1945
con un evento histórico de los más penosos en la historia humana, comenzamos a tener evidencia que van a echar por tierra los postulados del holismo y van a permitir refinar nuestros conocimientos sobre las relaciones entre el lenguaje y el cerebro. Hasta entonces, les agradezco mucho por su atención.